Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente soy el doctor Miguel Torres. Ya nos habíamos visto en una cápsula anterior. El día de hoy, en estas cápsulas de geriatría, vamos a hablar sobre el envejecimiento del sistema cardiovascular. Para eso nos acompañan nuevamente la doctora Blanca Recendis y la doctora Natalia Escamilla, quienes nos van a hablar desde procesos o conceptos muy básicos de cardiología hasta como tal el envejecimiento del sistema cardiológico. Entonces, pues bueno, pongámosle atención a las compañeras y disfrutemos la siguiente cápsula. Muchas gracias, doctor Torres. Nuevamente un placer estar aquí con ustedes, brindándoles un poquito acerca de la información que tenemos para ustedes, ¿no? Que esto es por y para ustedes. Entonces, pues respecto al sistema cardiovascular, vamos a comenzar a hablar acerca un poquito de la anatomía del mismo. Y bueno, para esto tenemos que decir que este va a presentar una rotación horaria. El corazón va a presentar una rotación de tipo horario y va a contar con una cara anterior y una cara posterior. En el caso de la cara anterior, esta va a estar conformada por el ventrículo derecho y en el caso de la cara posterior, pues por la aurícula izquierda. Vamos a tener también un área superior y un área inferior. El área superior pues se va a considerar la base del corazón y en el área inferior vamos a tener lo que va a corresponder a la punta, al choque de la punta o bien también conocido como ápex cardíaco. Entonces, en esta diapositiva que está apareciendo en este momento en su pantalla vamos a tener las partes del corazón y qué es lo que lo conforma. En el número 1 vamos a contar con la vena cava superior, en el número 2 las venas pulmonares, el número 3 la válvula pulmonar seguido de la aurícula derecha y la válvula tricúspide. En el número 6 vamos a tener al ventrículo derecho, en el número 7 la vena cava inferior seguido del callado aórtico, en el número 9 la arteria pulmonar izquierda, en el número 10 las venas pulmonares izquierdas, en el 11 la aurícula izquierda, el 12 la válvula mitral, el 13 la válvula aórtica y vamos a terminar con el ventrículo izquierdo con el número 14. Esto es importante que lo tengan en cuenta ya que más adelante pues estaremos hablando un poquito acerca de la circulación y bueno, estas estructuras van a tener mucha relación con la misma. Entonces, en su lado derecho también les muestro una imagen en el cual pues podemos ver algunas estructuras que también conforman al corazón y bueno, este va a estar compuesto por tres principales capas, que de interno a externo vamos a tener el endocardio, cuyas prolongaciones se van a encargar de dar origen a los músculos papilares y las cuerdas tendinosas, que se va a encargar pues de mantenerlos unidos entre sí. Por otro lado vamos a tener a la capa más gruesa del corazón, que esta va a estar pues compuesta por músculo cardíaco, cuyas características histológicas pues vamos a discutir un poquito más adelante. Y bueno, a esta se le va a denominar miocardio. Y como siguiente vamos a tener a la capa que es el epicardio. Esta va a estar en contacto pues directamente con el saco pericárdico, el cual pues va a ser una bolsa de serosa que va a contener al corazón y lo va a mantener pues fijo en el mediastino. Por otro lado, en la siguiente imagen vamos a mostrar tanto a las válvulas atrioventriculares como a las válvulas semilunares. Entonces, las válvulas cardíacas van a separar los atrios de los ventrículos y los ventrículos de los grandes vasos. Entonces, los elementos que forman a las válvulas atrioventriculares se van a denominar cúspides y se encuentran dentro de los orificios atrioventriculares. Y bueno, los elementos que conforman las semilunares se van a denominar válvulas como tal y se van a ubicar en las raíces de los grandes vasos. Entonces, como una puerta, imaginémoslo así, como una puerta que se abre en una sola dirección, vamos a tener a las válvulas y las cúspides que van a formar parte de estas, ¿no? Y se van a abrir para poder permitir el flujo sanguíneo en un solo sentido. Y luego, de manera espontánea, se van a cerrar para poder prevenir que este flujo retorne, es decir, que la sangre haga un regreso en la dirección contraria. Por lo que pues las cuerdas tendinosas van a ser cordones fibrosos que van a conectar a los músculos papilares de las paredes del ventrículo a las valvas atrioventriculares y van a evitar que las válvulas se abran hacia el sentido contrario. Y en dado caso de que esto llegase a suceder, que se abrieran estas válvulas en el sentido contrario, va a ser un fenómeno conocido como prolapso valvular.
Existen dos tipos pues de válvulas, tanto las atrioventriculares como las semilunares. Entonces, las valvas atrioventriculares van a prevenir el retorno de la sangre y esto va a ser desde los ventrículos hacia los atrios. Y la valva atrioventricular derecha, también conocida como tricúspide, se va a encontrar entre el atrio derecho y el ventrículo derecho. Y esta va a poseer tres cúspides, la anterior, la septal y la posterior. Y la válvula atrioventricular izquierda, conocida como bicúspide, es también llamada válvula mitral, debido a que solamente posee dos cúspides y su forma recuerda a la de una mitra papal, es por eso que se llama mitral. Entonces esta se va a encontrar ubicada entre el atrio y el ventrículo izquierdo y va a poseer dos cúspides, anterior y posterior. Ahora, las válvulas semilunares van a prevenir el retorno de sangre de los grandes vasos hacia los ventrículos. En el caso de la válvula semilunar pulmonar, esta se ubica entre el ventrículo derecho y la apertura del tronco pulmonar y va a poseer tres válvulas, la anterior también conocida como no adyacente, la izquierda o conocida como izquierda adyacente y la derecha conocida como derecha adyacente. En el caso de la válvula semilunar aórtica, esta va a estar ubicada entre el ventrículo izquierdo y la apertura de la aorta y va a poseer tres válvulas a las que se conocen como izquierda o coronaria izquierda, derecha o coronaria derecha y posterior, también conocida como no coronaria. Ahora, en la siguiente diapositiva vamos a hablar un poquito acerca de la fisiología. Es por esto que anteriormente les mencioné las estructuras y la anatomía que corresponde al corazón, porque aquí las vamos a tener muy en cuenta. Entonces vamos a tener que como fisiología vamos a tener algo que se llama circulación pulmonar o circulación sistémica, y a la circulación pulmonar también la vamos a conocer como circulación menor y a la circulación sistémica la vamos a conocer también como circulación mayor. Entonces, en este esquema vamos a tener que el circuito va a iniciar en la aurícula derecha con el ingreso de la sangre desoxigenada que va a provenir de todo el cuerpo a través de las venas cavas, tanto superiores como inferiores, y va a pasar al ventrículo derecho. De ahí, a través de las arterias pulmonares, lo que va a suceder es que va a pasar esta sangre hacia los pulmones, donde se va a llevar a cabo lo que conocemos como hematosis. Y por lo tanto, la sangre va a regresar ahora a través de las venas pulmonares a la aurícula izquierda, que va a pasar al ventrículo izquierdo. Y bueno, esta posteriormente va a ser distribuida por las arterias periféricas, cuyas ramas terminales van a ser los capilares, para poder distribuir todo el oxígeno hacia las células. Entonces, el circuito en azul va a ser la circulación menor o conocida como pulmonar, y el circuito que se muestra en color rojo va a ser la circulación mayor o también conocida como sistémica. Por otro lado, vamos a tener un circuito de conducción. Ok, aquí vamos a explicarlo de la siguiente manera. Vamos a tener el nodo sinoatrial, también conocido como Kate y Flack. Este va a iniciar el impulso y va a ser conocido como el marcapasos del corazón. Posteriormente vamos a tener una vía internodal que se va a encargar de conectar el nodo sinoatrial con el nodo atrioventricular, y esta va a constar de tres haces principales, el anterior, el medio y el posterior. Como consiguiente vamos a tener el nodo atrioventricular, también conocido como de Aschoff o Tawara, y esta va a ser la vía por la cual va a pasar el impulso hacia los ventrículos y se va a generar un retardo en la conducción. Vamos a tener también al haz de His. Este haz va a ser la continuación directa del nodo atrioventricular y va a constar de dos ramas, la izquierda y la derecha. Y finalmente las fibras de Purkinje, que estas van a ser las terminaciones subendocárdicas. Entonces, vamos a verlo de la siguiente manera. Vamos a tener que el circuito de conducción cardíaca va a ser el que va a iniciar principalmente el impulso eléctrico. Este va a ser generado en el nodo sinoauricular, el cual va a iniciar la contracción de las aurículas. Posteriormente, va a viajar a través de los haces internodales y va a llegar al nodo atrioventricular, donde va a sufrir este retraso fisiológico, que el retraso fisiológico me parece que es aproximadamente de 0.3 milisegundos. Y bueno, va a continuar su trayecto dividiéndose por las ramas tanto derecha como izquierda del haz de His
para que finalmente se distribuya a través de las células y de las células de Purkinje, que pues van a ser las que van a iniciar la contracción pues simultánea y coordinada de los ventrículos para que pueda eyectar la sangre y bueno, posteriormente va a haber como, imaginémoslo así, como si el corazón se aplastara para posteriormente que esta sangre pues pueda salir eyectada hacia el resto del cuerpo. Entonces, una vez sabiendo esto y teniendo una idea de cómo es que funciona el sistema de conducción cardíaco y cuáles son las estructuras que principalmente componen al sistema cardiovascular, pues vamos ahora sí a pasar a hablar acerca del envejecimiento del sistema cardiovascular, qué es lo fisiológico, qué es lo patológico y cómo es que podemos prevenir que estas situaciones patológicas pues nos lleguen. Es imposible decir que no van a llegar, pero cómo podemos retrasar, cómo podemos prevenir y sobre todo qué es lo que nosotros tenemos que detectar en nuestros pacientes adultos mayores para decirles hasta dónde es normal y poder detectarlo y hasta dónde ya se volvió patológico. Entonces, para este tema vamos a pasarle la palabra a la doctora Escamilla. Muchas gracias, Dolan. Nuevamente un placer estar aquí con ustedes. Agradezco también al doctor Torres su amable invitación. Y pues, nuevamente, ya que sabemos todo lo que conforma a nuestro sistema cardiovascular, que yo creo que es uno de los más conocidos popularmente en todos ustedes. Entonces, pues, respecto a los cambios en el envejecimiento, pues vamos a dividirlos en 3 grandes categorías. Cambios a nivel estructural, cambios a nivel molecular y esos 2 en su conjunto pues nos van a dar cambios en la funcionalidad, ya sea tanto del corazón como de los grandes vasos, esto es arterias y venas. Entonces, algo que tenemos que tener muy en claro y muy importante para comprender los cambios en el envejecimiento es que el corazón es un músculo. Es un músculo que nunca se detiene, igual que el cerebro nunca detiene sus funciones y el corazón es lo mismo. Es un músculo que constantemente está trabajando para llevar a cabo todas las funciones necesarias para mandar la sangre a todos los órganos y sistemas que nosotros necesitamos para llevar a cabo nuestras actividades cotidianas, y al ser un músculo que constantemente está trabajando, pues tiene ciertos cambios muy importantes, y uno de estos tiene que ver particularmente con el número de células que lo conforman. Las células que conforman el músculo cardíaco se les conocen como miocitos. Estos miocitos son células especializadas, son un tipo particular de músculo muy especial que tiene propiedades de contractibilidad, es decir, que responde a estímulos eléctricos y como tal puede permitir su función de bomba. Y pues estos miocitos a lo largo de la vida van disminuyendo su número. Esto es que aproximadamente el 35% del total de los miocitos que conforman el músculo cardíaco pues ya se disminuyeron a partir de los 30 a los 75 años. ¿Y qué pasa con esta pérdida celular? Pues que son reemplazados por otro tipo de células que se le conocen como fibroblastos. Es decir, se empiezan a formar como una especie de cicatrices en el corazón. ¿Por qué? Porque se van perdiendo estos miocitos conforme va avanzando la edad. Al ser un músculo tan particular, estas características son únicas, es decir, esa célula es la única que tiene esas características y por lo tanto, al ser reemplazada por otra, pues ya no tiene las mismas funciones. Es por esto que conforme pasa el proceso de envejecimiento, el músculo cardíaco y el corazón en particular, uno va aumentando de tamaño. La masa cardíaca aumenta de 0.5 gramos entre los 30 a los 65 años aproximadamente, y también que esto se le conoce como hipertrofia, este crecimiento que experimenta el corazón, y también pues va perdiendo esa contractibilidad, esa capacidad de contractibilidad que pues lo caracteriza y se va haciendo un poquito más rígido. Por esta razón se dice que particularmente hay una hipertrofia a nivel del ventrículo izquierdo, que es uno de los más importantes, y pues como se los explicó la doctora Reséndiz, es un participante esencial de lo que es la circulación sistémica, es decir, el ventrículo izquierdo es tan poderoso que puede, al contraerse, enviar a través de la aorta sangre hasta la punta de su dedo gordito del pie, por así decirlo.
También hay presencia de algunas alteraciones en el sistema de conducción cardíaca. El sistema de conducción cardíaca está formado por una especie de células muy particulares. Estas células tienen características para responder a estímulos eléctricos y conducirlos, como se los explicó la doctora Reséndiz. Estas células también empiezan a disminuir su número y su actividad. No quiere decir que se detengan porque nunca se detienen, pero empiezan como que hasta cierto punto a cansarse, por así decirlo, y pues aproximadamente a los 60 años la funcionalidad empieza a disminuir hasta un 80 a un 85% aproximadamente. Estos cambios se ven reflejados en un estudio, un diagrama representativo que es el electrocardiograma, que es el que vamos a analizar un poquito más adelante. Ahora, respecto a los grandes vasos, que incluye desde venas y arterias, vamos a hacer un enfoque muy particular respecto a las arterias. Las arterias son, al ser vasos sanguíneos que son compuestos también por una capa muscular muy importante, pues esta capa muscular también se va haciendo más rígida conforme pasa el tiempo por esta sustitución que tiene de músculo por colágeno, es decir, estas cicatrices que les menciono. Entonces se va haciendo más rígida la arteria, pero no solo eso, sino que también hay depósito de ciertas sustancias, y estas sustancias que se depositan, que son una mezcla entre colágeno e incluso lípidos, se le conocen como placas ateroscleróticas. Y estas placas ateroscleróticas van apareciendo conforme se va dando el proceso de envejecimiento, pero es muy importante aquí hacer un énfasis. Estas placas ateroscleróticas pueden hacerse más frecuentes y más grandes, y pueden llegar a causar problemas dependiendo del tipo de estilo de vida que tuvo la persona y pues el tipo de alimentación. Por esta razón se hace tanto énfasis en la alimentación libre de grasas saturadas. ¿Por qué? Porque estos depósitos de grasa van aumentando conforme existan un mayor consumo de alimentos procesados, consumo de alcohol, consumo de tabaco. Entonces, nuevamente, es importante la prevención. ¿Y qué estilo de vida nosotros tenemos ahorita? Pueden acentuar los cambios a nivel fisiológico en las arterias, este endurecimiento y las placas de ateroma, lo cual nos predispone como tal al desarrollo de enfermedades ateroscleróticas, o pues la enfermedad más común crónica degenerativa conocida aquí en México, pues la hipertensión arterial, que también puede contribuir a ello. En la siguiente diapositiva ustedes pueden observar lo que se le conocen como cambios electrocardiográficos en el adulto mayor. Estos cambios electrocardiográficos se explican por las modificaciones que sufre el sistema de conducción cardíaca, por los cambios de las propiedades del músculo cardíaco, y pues a grandes rasgos el electrocardiograma es esta representación gráfica de la actividad eléctrica que tiene el corazón. Todos los fenómenos eléctricos están condensados en este esquema, en este conjunto de rayitas y ondas, que son ondas y segmentos los cuales vamos a estar observando. Entonces, haciendo un énfasis en el primer componente del electrocardiograma, que es la onda P a grandes rasgos lo que representa es la despolarización auricular, tanto de la aurícula derecha como de la aurícula izquierda. ¿Qué pasa aquí? A partir de que el marcapasos del corazón, que es el que les explicó la doctora Reséndiz, que es el nodocino auricular, inicia la cadena de fenómenos eléctricos, se le conoce como el marcapasos del corazón precisamente porque marca la frecuencia cardíaca normal. Entonces, si disminuye el número de células que están en este marcapasos fisiológico del corazón, entonces puede empezar a darse un fenómeno con el envejecimiento que se conoce como presbicardia, es decir, los adultos mayores pueden llegar a tener una frecuencia cardíaca, estando sentados como yo me encuentro en este momento, un poquito más baja en comparación con la de las personas jóvenes. Y también pues llevan a cabo ciertos cambios adaptativos en respuesta al estrés y al ejercicio y a la actividad, que es algo que vamos a ver más adelante. También puede haber una variabilidad en algunos fenómenos eléctricos, una mayor predisposición al desarrollo de algunos ciertos de patologías como arritmias, o también desarrollar arritmias fisiológicas. En la siguiente diapositiva vemos lo que es el segmento PR. ¿Qué es el segmento PR? Básicamente, si nosotros ya tenemos la despolarización auricular, el segmento PR es ese transcurso, ese pequeño trayecto de que el impulso viaja a partir de las aurículas hasta llegar a los ventrículos. Ese es el caminito que recorre básicamente. Este segmento PR es muy importante. ¿Por qué? Porque es todo el camino que recorre desde la despolarización auricular
iniciada por el nodo sinauricular hasta que llega al nodo atrioventricular, que es donde se recarga literalmente el impulso para que pueda viajar ahora hacia los ventrículos, que son pues un poquito más grandes y tienen una mayor cantidad de músculo. Este segmento PR lo que puede pasar es que tiene un rango normal, entonces si se amplía la distancia nos habla de que puede existir algún cambio por ahí, un retraso por así decirlo. Y estas alteraciones en particular con los adultos mayores, un tema que se va a platicar en estas cápsulas es el de la polifarmacia. La polifarmacia, el consumo de fármacos, un pequeño spoiler otra vez, ya saben que me encanta darles spoilers. Pero estas alteraciones en este segmento PR se deben también al consumo de fármacos. ¿Qué fármacos se le están dando al adulto mayor y que puede no estar necesitando? Porque no todos los fármacos a veces son necesarios. Estas alteraciones se pueden observar en el segmento PR, que puede aumentar y pues predisponer al desarrollo de patologías igualmente. Respecto al complejo QRS, este complejo QRS está compuesto de 3 ondas. Una onda Q, una onda R y una onda S. ¿Qué compacta todo este complejo QRS? Básicamente lo que es el recorrido de la actividad eléctrica a través de los ventrículos, es decir, la despolarización ventricular. En estas ondas, en particular en la onda Q, podemos observar si el adulto mayor tiene cambios a nivel ventricular, es decir, la hipertrofia que les mencionaba, el aumento de tamaño del ventrículo, y pues si en dado caso hay cambios a nivel del voltaje, también hay cambios a nivel de la musculatura, y pues si el adulto mayor pues tuvo un estilo de vida pues que no fue muy adecuado, pues si llegó a desarrollar algún infarto, algún evento de infarto, pues incluso aquí se puede observar esos rastros de que hubo un infarto anterior o incluso que pudo haber un infarto sin síntomas, que luego puede darse también el caso. Entonces, a grandes rasgos, en la siguiente tabla les resumo lo que son los cambios morfológicos a nivel cardíaco, lo que mencionamos, el aumento de peso del corazón, la disminución del número de los miocitos, el aumento del tamaño de las células miocárdicas, que es esta hipertrofia, la disminución en el número de células del nodo sinauricular o sinusal, los cambios de la sustitución del músculo por lo que es el colágeno, los fibroblastos, y también los depósitos de placas de ateroma en lo que son los vasos sanguíneos. A nivel vascular, pues igualmente la rigidez, las placas ateroscleróticas, y pues también que pueden llegar a cambiar su forma, por así decirlo, es decir, al hacerse un vaso sanguíneo más rígido, pues va a cambiar su morfología, es decir, puede hacerse más irregular. Ahora bien, respecto a los cambios fisiológicos, como se los mencionaba, uno de ellos el más importante, la presbicardia, también puede haber cambios a nivel de lo que es vasoconstricción y vasodilatación. Esto es, nosotros tenemos que nuestro vaso sanguíneo es como una manguera elástica, por así decirlo. Esa manguera, dependiendo de los cambios de las necesidades de nuestro cuerpo, va a estar disminuyendo su diámetro o aumentándolo. Cuando lo disminuye es una vasoconstricción, cuando lo aumenta una vasodilatación. Y esto pues está mediado por muchas moléculas, el óxido nítrico, entre otras, que es a lo que responden los vasos sanguíneos. Entonces, disminuye la respuesta de los vasos sanguíneos a todas estas moléculas. Y pues imagínense ustedes, si esa manguera se hace más rígida, pues va a ser más difícil para esa manguera disminuir su diámetro y aumentarlo. Entonces hay cambios en estos dos aspectos, y también hay cambios en los receptores de ciertos neurotransmisores y de ciertas moléculas, como por ejemplo los beta-adrenérgicos y los canales de calcio. Entonces, ahora vamos a entrar a algo muy importante, los cambios funcionales. El corazón como tal lleva a cabo ciertas modificaciones, ciertas adaptaciones para que nosotros podamos llevar a cabo actividades. En este momento mi corazón, mis vasos sanguíneos están llevando a cabo ciertas actividades para que yo pueda tener una adecuada perfusión sanguínea de todos mis tejidos estando sentada. Pero en el momento en el que yo me ponga de pie, va a haber otros cambios. ¿Por qué? Porque hay un cambio de posición, yo voy a tener que caminar, bajar escaleras, etc. Entonces esto es una respuesta integrada que lleva a cabo el sistema cardiovascular. Y también, por ejemplo, si salgo, por ejemplo, a la calle y veo un perro y me ladra y me quiere morder, pues obviamente voy a salir corriendo. Es una situación de estrés. Este estrés al que se somete al corazón también lleva a cabo mecanismos de adaptación, y estos mecanismos de adaptación están modificados en el adulto mayor.
Estos cambios, por ejemplo, que llevan a cabo en el volumen sanguíneo, en la vasodilatación, la vasoconstricción de los vasos sanguíneos, se modifican en función de la estructura que tiene el corazón. Entonces, no va a ser la misma respuesta que va a tener una persona adulto mayor a la que tiene una persona joven. Y que otro factor es muy importante a tomar en cuenta es cuánto ejercicio ha hecho la persona a lo largo de su vida. Es decir, hay un parámetro muy importante que se le conoce como capacidad máxima de oxígeno. Es decir, cuánto se consume de oxígeno dependiendo de la actividad que se esté llevando a cabo. Esa capacidad de consumo de oxígeno varía si eres una persona sedentaria, es decir, te la pasas todo el día en tu casa viendo series de Netflix, o eres una persona que lleva a cabo actividad física de manera regular, o eres definitivamente un deportista, que es que ya llevas a cabo una disciplina deportiva de manera regular, con una cierta intensidad y con una cierta frecuencia. Esta capacidad de oxígeno disminuye con la edad. Se dice que aproximadamente en personas sedentarias el decaimiento de la capacidad máxima de oxígeno es del 9%, mientras que en personas deportistas de alto rendimiento o que llevan a cabo actividad física de manera regular desde su juventud, se disminuye un 5%. Entonces ese 4% hace mucha la diferencia entre cómo se va a adaptar la persona adulto mayor a los cambios y al estrés y al ejercicio. Y esto se añade a otros cambios, por ejemplo, en el sistema musculoesquelético, la sarcopenia, la pérdida de masa muscular. Por estas razones es muy importante tomar en cuenta si una persona adulto mayor ha hecho o no ejercicio a lo largo de su vida, para, por ejemplo, la prescripción médica. ¿Por qué? Porque si no ha hecho ejercicio en mucho tiempo, además está presentando fenómenos de inmovilidad, que no se movía mucho, la sarcopenia, pues no la vas a poner a trotar un maratón de 15 kilómetros, por ejemplo, porque pues obviamente no lo va a aguantar, incluso puede llegar a una falla cardíaca, o lo puedes llevar a que pues a su corazón falle, por así decirlo. Entonces, ¿qué efectos tiene, ya a modo de resumen, el envejecimiento cardiovascular? En los vasos sanguíneos, la aterosclerosis y el endurecimiento de las venas y arterias, lo cual predispone al mayor riesgo del desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas, aterosclerosis, enfermedades como los síndromes coronarios, el infarto, etc. Hay un aumento fisiológico de la presión arterial, es decir, los adultos mayores incluso de manera fisiológica pueden tener cifras de tensión arterial un poquito más elevadas en comparación con las personas jóvenes. Sin embargo, pues es importante diferenciar cuánto es el límite normal. Por ejemplo, en una persona joven los estándares más o menos lo equiparan la tensión arterial normal en un 120-80 más o menos. Pero en un adulto mayor puede incluso tener 130 en una tensión arterial. También hay una mayor probabilidad en el caso de los vasos sanguíneos, que son las venas, de desarrollo de varices a nivel de las piernas, y pues esto es muy importante tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque el desarrollo de varices, si bien es parte de la edad, parte del envejecimiento, si no se llevan a cabo las precauciones adecuadas, puede llevar al desarrollo de trombos, que son básicamente coágulos sanguíneos que van a estar ocluyendo esas venas, y ese trombo puede viajar a otras partes del cuerpo causando algunos problemas. A nivel del corazón, la presbicardia, también dependiendo del nivel de actividad física del adulto mayor que haya llevado en su vida, cómo se va a adaptar al ejercicio, que si es una persona que era sedentaria durante toda su vida y tú de repente lo pones a hacer ejercicio así de golpe sin llevar a cabo una consideración como por ejemplo la frecuencia cardíaca máxima, que la frecuencia cardíaca máxima es un número que tú puedes obtener restándole al número 220 tu edad. El 60% es lo máximo que tú puedes hacer para que seas sano, o sea, no te lleves al límite, por así decirlo, y esto es muy importante en el adulto mayor. Si se sobrepasa esa frecuencia cardíaca máxima, lo puedes llevar a que desarrolle fenómenos como que empieza a tener dificultad para respirar, que se maree, que sienta que se le sale el corazón, o pues que definitivamente pierda la conciencia precisamente. Y en el ejercicio, pues es muy importante, como lo hemos mencionado ahora que ustedes lo ven, si son personas jóvenes, pues que empiecen a practicar ejercicio, ya que esto va a mejorar la capacidad cardíaca de su corazón para adaptarse a los fenómenos de estrés, y pues también que consuma el oxígeno de manera pues más eficiente. Entonces, no sé si el doctor quisiera hacer algún comentario al respecto. Bueno, como acabamos de escuchar, el envejecimiento cardiovascular va a estar asociado con un número característico de cambios, tanto a nivel bioquímico, histológico y morfológico.
Sin embargo, algo que nos tiene que quedar claro es que no todas las modificaciones presentes van a estar asociadas con deterioro de la función, ¿sí? Una cosa es que envejezca el corazón y otra que se modifique o se deteriore la función cardíaca. Entre los cambios a nivel cardíaco se van a tener disminución del número de miocitos y disminución en las células del sistema de conducción cardíaca. ¿Qué tanto o qué tan progresiva o agresiva va a ser el deterioro cardiológico? Como bien lo comentó la doctora Escamilla, depende y obedece a los estilos de vida que hayas tenido durante la juventud. Si eres sedentario, tienes sobrepeso, fumas, pues obviamente este deterioro fisiológico se va a ver incrementado por este tipo de factores externos, ¿sí? Debemos de entender que dentro del envejecimiento cardíaco vamos a modificar 3 causas o 3 fenómenos cardíacos importantes: el cronotropismo, el inotropismo y el lusitropismo, ¿sí? Al modificar esto, obviamente el paciente geriátrico o ese corazón geriátrico debe de utilizar al máximo el fenómeno de Frank Starling, ¿sí? Ya para concluir, me gustaría que las doctoras nos dieran qué recomendaciones o qué es lo que a ustedes como estudiantes de medicina, público en general, que hacen el favor de vernos, cuáles serían las recomendaciones para tener un envejecimiento adecuado. Sí, bueno, pues aquí pues hay que tener en cuenta pues varios factores, ¿no? La dieta, por ejemplo, empezamos con la dieta. Como lo mencionaba, pues el depósito de algunas moléculas de lípidos, la obesidad, que también se conjunta con lo que vimos en el sistema inmunológico, pues promueve un estado proinflamatorio y además pues modifica mucho la función cardíaca. Entonces, respecto a la dieta, pues yo sé que es muy sabroso comerse unos taquitos, yo lo sé perfectamente porque a mí también me ha pasado. Afuera del metro. Y afuera del metro más, exactamente, son muy baratos también, pero no, eso no quiere decir que sean salubres. Lo importante de aquí es que una dieta no tiene que ser restrictiva, es decir, una dieta tiene que adaptarse a las necesidades de cada persona, obviamente, y pues también a gustos, ¿no? No quiere decir que vas a dejar de comer taquitos, hamburguesas y eso, pero sí la frecuencia con la que lo haces, por ejemplo, porque no está bien que en una semana, por ejemplo, estés comiendo de los 7 días de la semana, 5, estés comiendo una hamburguesa del McDonald's, por ejemplo. ¿Por qué? Porque a pesar de que eres joven ahorita, pues no siempre lo vas a hacer. No siempre tu cuerpo va a poder procesar todas esas grasas saturadas con la misma eficiencia con la que lo está haciendo ahorita. En algún momento esa grasa va a tener que irse a algún lugar. Si no encuentra un punto de salida, se va a empezar a acumular aquí la famosa lonjita. Y pues hay lugares en los que se acumula lo que tú no ves, que es por ejemplo los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos tienen una alta predisposición a que se acumule ahí, entonces pues la dieta es muy importante que se lleven a cabo cambios favorables, mayor consumo por ejemplo de verduras, que eso es muy importante. Yo sé que a muchos no les gustan las verduras, pero pues eso va a evitar que tu corazón pues decaiga estrepitosamente, por así decirlo. Y pues también pues el ejercicio. El ejercicio es importantísimo, estos mecanismos de adaptación que usted menciona y también cómo lleva a cabo la adaptación del músculo. Al ser un músculo, si lo trabajas, obviamente va a ser capaz de adquirir pues esa fuerza, esa resistencia. Pero si tú no lo trabajas, pues el músculo pues se va a ir quedando ahí, va haciéndose flojo hasta cierto punto. Es como, por ejemplo, pues por esa razón las personas que hacen mucho deporte, pues los ves y tienen los músculos firmes y todo lo demás. Es lo mismo con el corazón. El corazón necesita ejercitarse. Y esto pues de manera paulatina, adaptándose a tus actividades, a tus capacidades, obviamente, pero pues es muy importante. Y otros fenómenos como por ejemplo el estrés oxidativo, que también impacta directamente sobre el corazón, pues los hábitos de sueño, por ejemplo. Yo sé que como estudiantes de medicina nos encanta desvelarnos, pero pues también es importante que, si bien ahorita no tiene repercusiones, porque somos jóvenes precisamente y todo lo podemos, claro, decimos nosotros, pues eso no quiere decir que en el futuro eso no vaya a terminar impactando de manera negativa en el corazón, por ejemplo. Y en este caso, por ejemplo, doctoras, ¿qué consejos le darían a los estudiantes de medicina per se? Que como todos sabemos, muchas veces el tiempo nos juega en contra.
¿Cómo poder adaptarnos a esto? Si tienes clases seguidas y lo único que tienes a la mano es una gordita o unos tacos, ¿ustedes qué les aconsejarían? Claro. Bueno, primero que nada, yo en mi primer año de la carrera sí era bastante complicado porque pues te crees que todo lo puedes y crees que entre más te desveles, entre más estudies, pues mejor médico vas a ser. Y realmente eso no es verdad. Yo creo que como nosotros como pues promotores de la salud, lo primero que tenemos que hacer es eso, precisamente ser promotores de la salud. Tenemos que cuidarnos nosotros, estar bien nosotros para poder dar esa imagen y pedirle al paciente pues con bases, con hechos, que él también se cuide. Si nos sabemos organizar y nos organizamos bien, siempre hay tiempo para todo. Es verdad que a veces, pues tal vez en el internado las guardias son complicadas, que a lo mejor tienes un examen y necesitas estudiar muchísimo, pero siempre hay tiempo para todo. Por lo menos nosotros establecernos, un horario de estudio, un régimen en el que de tal hora a tal hora tengo que estudiar y tengo que hacer todas mis tareas y trabajos. En cuestión de, pues que nada más tienes una gordita en la mano, que a lo mejor no te dé tiempo de prepararte algo de comer, pues preferir algo más saludable. Es lo mismo, te cuesta el mismo trabajo irte a comprar una gordita que agarrar una manzana del refri, o que irte a comprar una manzana, o que ir a comprar a lo mejor, no sé, un café tal vez. No es lo más saludable tampoco, pero es menos dañino, que comprarnos una gordita todos los días. Hay que tratar de hacernos nuestro tiempo para poder preparar nuestros alimentos de manera más saludable. Igual cuesta lo mismo irte a comprar una bolsa de papitas que irte a comprar a lo mejor una bolsa de frutos secos. Entonces, De apios. exacto, de apios, que por cierto ya los venden así, de que te los puedes comer de la bolsita. Entonces, tratar de hacer ese tiempo, tratar de tomarnos por lo menos una hora de nuestro tiempo para que en esa hora, ok, me preparo un sándwich de rápido, ¿no? Me preparo una ensalada, aunque solamente lleve lechuga y jitomate, y con eso. Y apoyarnos de la familia. Y apoyarnos de la familia, porque tu familia va a ser tu mejor aliado. Entonces, muchas veces no sabemos valorar eso, que nuestra mamá está ahí, que nos puede decir, mira hijo, te traje una ensalada, mira hijo, te traje esto. Hay que aprovechar eso, apoyarnos de la familia, porque también nosotros somos muy susceptibles a entrar en depresión. Claro. Y eso es bastante importante, porque la depresión o te lleva una cosa, a que no comas o a que comas en exceso. Igual que la ansiedad, a que no comas o a que comas en exceso. Y no son antojos de comidas saludables, generalmente son antojos de comidas, exacto, copiosas. Saturadas. Entonces, es bastante importante que nosotros cuidemos de nuestra salud y que nosotros mismos podamos ser esos promotores de la salud con nuestros pacientes, que si nosotros le decimos al paciente no fumes, pues no fumes tú primero. Entonces, esto es importante porque, como lo comentaba la doctora Escamilla, el estrés oxidativo es bastante famoso hoy en día. Entonces, el tabaco influye muchísimo en eso, pero ojo, no por el hecho de que, he sido sedentario toda mi vida. Terminando este video me voy a parar y voy a ponerme a hacer todo el ejercicio que no hice durante los años anteriores, porque como ya lo mencionaba, existe una frecuencia cardíaca máxima a la que nosotros podemos llegar, que es 220 menos nuestra edad. Ese va a ser el resultado de tu 100% de tu frecuencia máxima. De ese 100% solo podemos ocupar el 60% en pacientes adultos mayores y en pacientes sedentarios, que eso es lo más importante. Una vez que tú ya te adaptaste ese 100%, incluso los deportistas de alto rendimiento, que son a lo mejor deportistas olímpicos, no ocupan tampoco el 100%, ocupan una capacidad máxima del 85%, porque si ocupas el 100%, ¿qué provocas? Igual, el corazón es un músculo que se ejercita y que crece. Puedes provocar una hipertrofia también. Entonces, eso también al final del día, todo en exceso, hace daño. Así es, pues bueno, y si eres foráneo, pues latas de atún, sí. Sale y llora un rato porque no está tu mamá haciéndote de comer, pero bueno, les agradezco a las doctoras por su amable participación. Les recuerdo que estas cápsulas son hechas para ustedes, así que les agradeceríamos mucho que se suscriban, le den like, a la campanita también, y pues nos vemos en la siguiente.